Ahí les debe estar apareciendo. Nada más denle a aceptar. Entendido. Entendido. A algunos les sale entendido, a otros les sale aceptar. Este, es que a mí me salió aceptar aquí de este lado. Pero bueno, vamos, ahora sí. Estamos en el libro de Levítico, ¿vale? Estamos por cerrar y como les comentaba, la semana pasada les había compartido un video y les había dicho que hoy íbamos a empezar con ese video, pero lo voy a dejar un poquito más para adelante para dar ahora sí este cierre a todo el libro. Rápido, vimos todo el proceso que había pasado el pueblo para llegar a donde estamos situados en ese momento, allí en Levítico, donde Moisés no puede entrar al santuario una vez que ya estuvo construido. Y nos encontramos con el capítulo 24 aquí de este libro. Y este capítulo 24, yo no sé si ustedes cómo les fue cuando lo leyeron, pero tiene un par de cosas que tenemos que resaltar y que nos vamos a detener un poquito aquí en este capítulo porque hay algo que tenemos que resolver o al que tenemos que llegar al menos a una conclusión para poder avanzar porque es una cuestión que nos vamos a enfrentar varias ocasiones más adelante. Recordemos esto, el punto central del libro es la santidad de Dios. Así, lo vimos justamente. El punto central de todo este libro es la santidad de Dios. Y para poder analizar cualquier cosa que está descrita aquí, debemos comprender que tenemos a un Dios santo y que como tal esa santidad debe de ser respetada en todo momento. No sé si recuerdan la semana pasada que vimos esta imagen, justamente Dios es santo, y el lugar donde Dios se encuentra también es santo, ¿no? Dios es el creador, Dios es el autor de la vida. La palabra santo como tal implica que es apartado, que es único, y para que el pueblo de Israel pudiera ser santo, y pudiera dejar toda esta cuestión de pecado que traía cargando, y que al igual que nosotros, debía tener un proceso de justificación a través de los sacrificios. Y bueno, aquí es donde tenemos el libro de Levítico, justamente donde entra todo este sistema de sacrificios que se va a emplear. Entonces, esta santidad de Dios debe de ser respetada en todo momento. Tanto la narrativa como las acciones que vemos descritas en el libro nos hacen darnos cuenta de eso, de que esta santidad de Dios es única como tal. Este capítulo comienza con las últimas órdenes, voy a quitarles aquí esto, comienza con las últimas órdenes respecto al tabernáculo. La iluminación del santuario, o sea que el santuario siempre debía de estar iluminado y para eso debían de tener este aceite y que Aarón tenía que entrar y que tenía que cargar cada día las lámparas con aceite, los panes que se tenían que ofrecer al Señor como ofrenda el día sábado y que iban a servir para alimento para Aarón y para sus hijos. Eso es lo que tenemos en los primeros versículos del capítulo 24, pero enseguida tenemos una historia dura y cruda, porque es cruda esa historia. Tenemos la historia del hijo de Selomit, esta mujer hebrea, y que era también hijo de un egipcio, ¿no? De una unión entre un egipcio y una hebrea o israelita. Y cómo este personaje, este hijo, fue apedreado por blasfemar en contra del nombre de Dios. Lo que me lleva a preguntarte, y aquí sí quiero tomar un momento para, para hacerles esta pregunta y que ustedes me la respondan con lo que ustedes tengan respecto a esta lectura. ¿Por qué crees? ¿Por qué creen ustedes, que Dios mandó a matar a esta persona? Mandó matar a esta persona. Ustedes cuando leen este fragmento, ¿por qué creen que pasó esto? Digo, la Biblia nos narra allí un poco del por qué, cuando se le hace el juicio y todo eso, pero ¿por qué? Porque esta es una duda, como les decía, que nos vamos a encontrar varias veces en la Biblia. Y es importante que podamos tener una idea y una respuesta ante este tipo de cosas, porque nos las van a hacer en algún momento. Cuando empecemos a compartir sobre la palabra, la gente allá afuera tiene pues cierto conocimiento sobre lo que la Biblia habla y muchas de las cosas que
o muchas de las críticas que de pronto la gente hace respecto a la de la Biblia es, ¿por qué si hay un Dios, por qué si es un Dios amoroso, mandó a matar gente? Entonces, yo quiero hacerles esta pregunta ahorita. ¿Por qué creen ustedes que Dios mandó matar a esta persona? Estamos en el capítulo 24, versículos 11, si no me equivoco. Déjenme. Ay, El- del 10 en adelante. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario respecto a esto? ¿Alguna respuesta? ¿O a ustedes no? O también puede ser otra. O sea, yo no me había dado cuenta de eso, simplemente no me lo había cuestionado. Pues Dios lo mandó a hacer y Dios lo mandó y se acabó. ¿Ustedes nunca se habían hecho esa pregunta? ¿Nunca se habían hecho ese es, es- cuestionamiento? es por una maldición que él hace y por eso toma esa decisión. Dios, por la Sí, porque fue una maldición que él hace, es por esa la razón. sí, la razón es clara y la Biblia lo dice allí. Moisés, de hecho, es bien claro en ese sentido. Él ni siquiera toma la decisión, porque Moisés podría haberla tomado en ese momento, pero Moisés no toma la decisión. Moisés lo que les dice, una vez que descubren lo que había hecho este personaje, van, se lo presentan a Moisés y Moisés dice, ok, ya fue lo de la maldición, pero pues yo no voy a hacer el juicio, que lo haga Dios. Y entonces Dios es el que da esa orden directamente. O sea, la orden viene por eso. La pregunta, hermana, justamente es ¿por qué usted cree que lo mandó a matar? ¿Por qué si hablamos de un Dios misericordioso y vemos a un Dios misericordioso a lo largo de este proceso y lo vemos a lo largo de la Biblia? ¿Por qué o qué pasó aquí? ¿Qué de diferente hay? ¿Por qué no vemos aquí directamente el perdón de Dios, por ejemplo, a esta persona? Pues porque en todo leito él dice que él es santo y por eso usé todas las cosas de enseñanza, porque él quiere todo lo que manda hacer, todo lo que les pide que hagan, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Él quiere que sea su pueblo dedicado a la santidad, que lo pudieran comprender como nos los pide ahora, que comprendamos la magnitud de la santidad de Él. ¿Quién es Dios? ¿Qué es? En este que está uno repite y repite y repite y repite, pues si no acaba uno de entender por qué pide tanto lo mismo, lo mismo, lo mismo hasta el día de hoy, ¿por qué? Porque Ok, no lo entendemos, ok, porque ok. no hemos. Ok, la hermana Fabiola ya nos está abriendo el camino hacia un panorama que tiene que ver con la santidad de Dios. O sea, hemos hablado que el libro, el principal tema del libro es la santidad de Dios. La hermana Fabiola nos está dirigiendo por ese camino. Hace no mucho leímos ahí en Éxodo un caso similar, no con una persona, con un grupo de personas. Una situación así ya pasó antes. Entonces, creo que mi suegro, hermano José Luis. Sí, este, el versículo 15 y 16, yo tengo otra versión, la voy a leer. Dice, dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Ok.
Entonces estamos añadiendo, bueno, no es que lo añadamos, pero estamos sacando más bien a conciencia la cuestión de la blasfemia. No, otra vez, Es que la está cuestión... tocando el nombre de Dios, ¿Mandé? está tocando, está tocando el nombre de Dios, Ok, y debe ser puro, santo, sin inmaculado, y al o- tocarlo ya no está así. ok, ok. Vuelvo a lo mismo, justamente. Y La razón decía es clara. La razón la Biblia nos la deja clara. La santidad de Dios. El personaje fue apedreado porque blasfemó el nombre de Dios. En eso la Biblia es muchísimo más que clara. Pero ¿por qué creen ustedes que el castigo para esto sea directamente la muerte y la lapidación de esta manera? Quizá era una manera de mostrar la gravedad, ¿no? O sea, al final estaban recibiendo estas leyes por primera vez y era una forma, desde mi perspectiva, de hacerles ver que no era como un juego, o sea, que Dios es congruente con lo que dice y que iba a cumplir lo que él había mandado, ¿no? Tanto la bendición en caso de obedecer como la maldición en caso de no hacerlo. Entonces, no sé, o sea, a mí solo se me ocurre que haya sido una manera de que desde un inicio vieran que realmente Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer, tanto para bien como para mal. Ok, ok. Aquí hay algo muy importante que tocó Ilse justamente y que tiene que ver con, ¿esta era una regla nueva? O sea, ¿esta era una ley nueva en realidad? Porque a partir de este caso, dice, o sea, el pasaje dice que lo llevaron ante Dios, Moisés, perdón, lo llevaron ante Dios y Dios dio la sentencia y antes de que lo maten, Dios da una serie de leyes justamente, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, da una serie de leyes respecto a este tipo de cosas y posterior a que da las leyes, ahora sí lo apedrean en este caso, ¿no? Mi pregunta es, esta como tal, en el caso, la situación de este personaje, ¿era algo nuevo? Yo digo que no. No, quizá como tal el personaje no. O sea, me refiero como a las leyes como tal que iban a formar al pueblo de Dios. O sea, siento que todo estaba muy incipiente y quizá fue una manera como de que no creyeran que era muy fácil romper las reglas. O sea, no sé, solo estoy como elucubrando, pero se me imagina que puede ir por ahí. No, 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 al contrario, gracias, porque de hecho creo que justamente quería tener este tiempo y sí me quería detener aquí para que podamos reflexionar mucho sobre esto, porque vamos a regresar al punto de lo que tratamos cuando hablamos acerca de Job, por ejemplo, y uno de los comentarios que salió allá acerca de Job, porque, y miren, quiero caer todavía más en el punto de lo que les quiero decir, porque tal vez todavía no llego bien a esa parte. Muchas veces cuando compartimos del Evangelio y le hablamos a la gente acerca de un Dios de amor, mucha gente allá afuera tiene una idea y tiene un concepto de quién es Dios para ellos o con base en lo que ellos han escuchado de Dios. Y lo que mucha de la gente cree allá afuera, o que creen de Dios, es la imagen que se tiene principalmente de lo que ellos le llaman, y lo voy a poner entre comillas, del Dios del Antiguo Testamento. Este Dios que como casos como manda a matar a una persona a pedradas, ¿no? O como vamos a ver y vimos en algunas de las leyes aquí en Levítico y vamos a ver en algunas más adelante, manda a matar a algunas personas. Como vamos a ver cuando empecemos a ver el camino del pueblo de Israel y que empiece la conquista un poquito más allá adelante y que mate a la gente de esos pueblos. Y nos vamos a encontrar con ese dilema. ¿Por qué Dios manda a matar a la gente? Y muchas de las personas no cristianas actualmente, una de sus principales cuestiones que tienen con Dios es, nosotros hablamos de un Dios amoroso, hablamos de un Dios misericordioso, hablamos de un Dios de gracia y normalmente nos enfocamos en esas cualidades de Dios,
que ciertamente son verdaderas, pero cuando nos sacan este tipo de cosas, muchas veces no sabemos qué responder, porque a veces también nosotros nos quedamos con esa duda. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó? Ahorita, hermana, justamente voy para allá, hermana Tere. El caso que les decía ahorita pasó hace unos capítulos ahí en Éxodo, cuando lo leímos, cuando pasó lo del becerro de oro. Y los levitas que fueron a matar a todos estos personajes del pueblo y los mataron, los asesinaron. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a ese punto? O sea, ¿por qué estamos llegando a ese punto? ¿Por qué Dios está haciendo estas cosas? Y ahorita vamos para allá. Hermana Tere, ahora sí. Bueno, es solo decir que, por ejemplo, en este caso, tanto en este como en el otro que mencionas, estamos hablando, sí, ciertamente, de un Dios de amor, de misericordia, pero también de un Dios de justicia, de un Dios justo, ¿sí? Habla aquí de que había, estos son códigos, ¿verdad? Establecidos para todos ellos. Em, es una advertencia para que nosotros tomemos muy en cuenta esto, ¿verdad? De aquellos tiempos, de cómo nosotros tenemos esta relación con Dios. Porque créanme que he oído gente que, como dice el comentarista, blasfema contra Dios. En este caso, joven o señor, me parece que es joven, ¿no? Un joven blasfema contra Dios, contra el nombre de Dios. Blasfemar es maldecir. Fíjense, es algo muy serio. Es algo tremendo que tan así, tan serio es que mereció la muerte. Entonces, esto debemos de, ¿cómo decir? Tomarlo muy en serio, ¿no? De cómo tratamos a el nombre de Dios, cómo hablamos, cómo actuamos en nuestra vida, porque es un todo, es un todo. No solamente le hablamos a la gente acerca del amor de Dios, sino, y en todo caso, sino, tenemos que hablar también de que es un Dios de justicia. Y en este caso, él merecía la muerte, como la merecíamos todos nosotros, en todo caso, por el rechazo, ¿no? El rechazo a Dios, al nombre de Dios. Y bueno, esto está largo y profundo para seguir meditándolo, ¿no? Pero yo creo que si en algún momento de la vida alguien nos cuestiona, ¿por qué tu Dios si es tan bueno, tan misericordioso, mandaba a matar a la gente? Pues la respuesta, aunque no nos llegara a gustar, es de que es un Dios justo también. Y hay que tratar con reverencia el nombre de Dios. Por siempre. supuesto, el nombre de Dios hay que tratarlo con reverencia, ¿sí? Con reverencia. Recuerden que la muerte significa separación de Dios, ¿verdad? De nuestras vidas de Dios. Entonces, pues no vayamos a ser separados. Tengamos mucho cuidado con eso. Ok, gracias. No, más bien, gracias a usted, hermana. Muchas gracias porque nos está abriendo justamente más este panorama para, para poder comprender por qué. O sea, ¿por qué? Porque, digo, tal vez si no les había nacido nunca esta duda en sus lecturas, tal vez yo ando aquí de alborotador con ustedes, poniéndole estas dudas en su corazón, ¿no? Igual ustedes nunca la habían tenido y nunca les había salido, pero espero que nunca les toque enfrentarse con una situación así, pero al contrario, más bien a mí me gustaría y me encantaría que si en algún momento ustedes se llegaran a enfrentar con algo así, podamos dar algo de respuesta y podamos saber qué pasa, o sea, qué está pasando aquí. Bueno, en primer lugar, miren, justamente recopilando estos comentarios que han dicho, bueno, que ya se han dicho justamente, debemos entender algo. Para empezar, no estamos aquí en posición de querer defender a Dios como se ha dicho, ¿no? Como si necesitara que lo defendiéramos como tal a Él. Porque si buscamos dar una respuesta que a nosotros
nos satisfaga moralmente, vamos a caer en un tremendo error. O sea, que nosotros queramos llegar a una respuesta que a nosotros nos caiga bien, que a nosotros nos diga, ah, bueno, entonces con esa respuesta ya, todo a gusto, o que con esa respuesta tú le vas a dar gusto a la otra persona. No, no va a pasar. O sea, créanme, no va a pasar. Y si algún momento ustedes se encuentran con una persona que les diga eso, así directamente, así le des la mejor respuesta del mundo, moralmente no los va a satisfacer. O sea, eso de entrada. Para la moral y la ética humana, esta cuestión no tiene mucho sentido. Porque pareciera como que chocan muchos de los conceptos, ok, pero me hablas del amor y que el amor lo soporta todo y que el amor tiene que hacer esto, pero entonces aquí vemos a un Dios que luego manda a matar a estos, ok, pero me hablas de la justicia, pero también me hablas de un Dios, de pronto pareciera que los conceptos empiezan a chocar, pero no, y vamos a darle, o vamos a procurar o a dar un poquito más de sentido en este aspecto. Entonces, la pregunta sería, voy. ¿Desde dónde podemos abordar esta pregunta? ¿Desde dónde podemos abordar esta cuestión? Ahora sí, hermano José Luis. Mira, de acuerdo a lo que dice la hermana Tere, dice, es un Dios de justicia. El desconocimiento de una ley no te exime de cumplirla. Es decir, al haber justicia en esto, tú tienes que cumplir con esa ley. Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y desde el principio lo dice. No era un israelita de sangre pura, sino era egipcio y estaba la mamá, creo que era la israelita, ¿correcto? Lo pone en el contexto, pero adelante dice, no importa que sea hijo de un egipcio y de una madre israelita, también el que es israelita tiene que sujetarse a la misma justicia, ¿sí? Yo al principio pensé que podía haber algo, pero no, está diciendo que cualquiera, ya sea uno de sangre pura o otro que no. Entonces yo pienso que más bien es por justicia, exactamente que lo hace. Nada más. Ok, vamos, ya sacamos este concepto justamente que se había dicho, justicia, hablamos de la santidad, vamos para allá. Eh, Tenemos que abordar esta cuestión desde dos aspectos, y desde dos aspectos que espero que queden lo más claro posibles aquí. El primero es lo que nos comentaba la hermana Fabiola, el tema principal del libro, el hecho de que esta historia en concreto esté aquí dentro del libro de Levítico, que no aparezca en Números, que no aparezca incluso en Éxodo, ¿no? Que aparezca aquí en Levítico. Porque cronológicamente no tenemos en qué momento pasó, no sabemos exactamente en qué punto pasó. Bien podría estar en el libro de Éxodo en algún punto, bien podría haber estado en el libro de Números, pero no, está aquí en Levítico. Por alguna razón, Moisés al escribir esto decidió que estuviera aquí en el libro de Levítico. Entonces, el tema principal del libro es la santidad de Dios. Y la semana pasada observamos que Dios exige a su pueblo ser santo porque Él es santo. Dios está apartado de todo mal y de todo pecado y es el único que es el creador de todo. Entonces, lo que la humanidad debe de procurar, lo que el pueblo de Israel debe de procurar es apartarse de todo mal y obedecer al Dios Todopoderoso. Hacía unos días, hacía unos días, se les habían otorgado los 10 mandamientos. Y el tercero de esos mandamientos, se los voy a compartir aquí. El tercero de esos mandamientos dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Eso fue hace unos días en el transcurso. Si podemos ubicar lo que están allí todavía en el monte Sinaí y todo esto, estamos hablando de cuestiones de semanas a lo mucho, ¿no? Si lo ubicamos allí, en ese momento, ¿no? Entonces, se les acaba de decir, y el pueblo acababa de escuchar esto de la voz de Dios, recordemos eso, el pueblo escuchó esto de la directita voz de Dios. Y otra vez, Dios es amor, ciertamente que sí es amor, pero otra de sus cualidades es lo que decía la hermana Tere, Dios es justo y Dios es santo.
Y no podemos colgarnos de pronto solamente de una de sus cualidades a nuestra conveniencia, porque eso es lo que pasa muchas veces cuando hay este tipo de objeciones. Nos queremos colgar de una sola cualidad de Dios a nuestra conveniencia para demostrar un punto. También Dios es misericordioso. Y aquí es donde existe el gran debate. Si Dios es misericordioso, ¿por qué Dios toma una decisión de este tipo? ¿Por qué Dios de tajo dice algo así y manda algo así? Y aquí quiero sacar un versículo que es de mis versículos favoritos, porque creo que todos ustedes lo conocen. El escritor del libro de Lamentaciones dice lo siguiente: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Hablando acerca del amor de Dios, hablando acerca de la misericordia de Dios. Entonces aquí es donde, viendo este texto, conociendo el contexto de que otra vez Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia, ¿por qué Dios toma una decisión de este tipo? Bueno, justamente, digo, el autor del libro de Lamentaciones nos da una idea de esto, porque el otro aspecto que tenemos que tener bien en claro, uno es la santidad de Dios y la otra es la soberanía de Dios, que también está muy marcada en este libro. Y esta es la parte más difícil para nosotros de pronto como cristianos comprender la soberanía de Dios. No solamente en esta situación, en general. La soberanía de Dios es una de las cosas más complejas de llegar a comprender. Dios tiene la capacidad y el poder de tomar la decisión que Él quiera, porque Él es Dios. Básicamente, lo vimos en Job, lo vimos en el libro de Job. Dios puede tomar la decisión que Él quiera porque Él es Dios. Y muchas veces a nosotros no nos va a dar una satisfacción su respuesta o su decisión. La decisión que Él tome respecto a la vida en general, a nuestra vida, a la vida de los demás. Pero algo debemos de tener bien en claro, y es que es Él quien brinda la vida. Y si solamente Él le brinda la vida, entonces solamente Él tiene el derecho de quitarla. Lo vimos otra vez en Job. Ni siquiera Satanás pudo quitar la vida a Job, solamente Dios. Por eso es tan valiosa la vida de los seres humanos. Y en los versículos posteriores al Levítico, allí donde vemos justamente esta nueva lista de leyes desplegada a raíz de esta situación, porque sí, ahorita dándole cierre a lo que decía Ilse, de lo que hablamos, sí son nuevas leyes, porque si bien ya estaban los 10 mandamientos que no tomarás el nombre de Dios en vano, no había una ley que dijera blasfemarás en el nombre del Señor. Apenas estaba pasando. Era la primera vez que pasaba y a raíz de esto el Señor ofrece, o el Señor da un juicio que podríamos inferir y cosas así de a raíz de la cuestión que vienen los 10 mandamientos. Pero sí, como tal, es esta ley que se le conoce, muchos de ustedes la tienen de hecho así con el subtítulo que aparece ahí en sus Biblias como la ley de Talión, que el ojo por ojo, el diente por diente, que va a venir a raíz de esta situación. Y esto le está dejando ver a los judíos lo precioso que es la vida. No solamente de los humanos, incluso también de los mismos animales. Y lo que cuesta reparar el daño de quitar una vida. Porque estamos en ese sentido como humanidad, al quitar una vida, al quitarle la vida a otra persona, estamos tomando en cuestión si quieren verlo simbólica o práctica completamente, estamos tomando el lugar de Dios al decidir por la vida de alguien más. Y estas leyes tienen valor solamente porque Dios las instauró. Y justamente con esto quiero cerrar el tema, hermanos. Les voy a compartir otra vez aquí la pantalla para compartirles este texto. Levítico 24:15 dice, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado.
Y esto es lo que le da cierre a esta cuestión. Lo que también lo puede ampliar, pero que le da un cierre, porque entra esta cuestión justamente de entender lo que acaba de pasar como un pecado. La blasfemia en el nombre de Dios como un pecado. Y recuerda esto, y es probablemente la parte más directa para nosotros actualmente. Cuando pecamos, espero no caer en una herejía aquí, pero cuando pecamos, estamos ofendiendo a nuestro Dios. Cuando pecamos, estamos actuando directamente en contra de nuestro Dios, porque estamos incurriendo en una falta que agravia su santidad. Cada uno de nosotros que estamos aquí tiene el Espíritu Santo en su vida. Ese es mi deseo. Y cada vez que tú y yo pecamos, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, estamos cometiendo ese pecado con nuestro Dios en nuestra vida. Y la Biblia dice que el Espíritu se contrita cuando pasa esta situación. Tal vez no lo hagamos de voz como este personaje. Tal vez no estamos maldiciendo directamente el nombre de Dios. Pero sí estamos pecando con nuestro corazón. Estamos pecando con nuestra mente. Estamos pecando con nuestras acciones. Por eso cuando Jesús predicó, cuando Jesús dice este sermón del monte, allá en Mateo 5, toma algunas de estas leyes justamente del talión y las lleva todavía más allá, hasta su esencia, hasta lo que implica la vida entera de la persona. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si escucharon, dice que no matarás. Bueno, Jesús dijo, si te enojas con tu hermano, ya lo asesinaste. También les dijo, bueno, escucharon, no cometas adulterio. Y él les dijo, si ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella. Jesús en este sermón, en esta parte donde está abriendo parte de su sermón, habló de muchos de estos estándares de conducta, porque eso es lo que Dios pide de nosotros. Eso es lo que Dios estaba exigiendo del pueblo, que fueran santos porque Dios es santo. Entonces la consecuencia del pecado es terrible. La consecuencia del pecado es la muerte, pero no solo la muerte terrenal, implica una muerte espiritual. Y eso es lo que el libro nos está recordando. Recuerda, Levítico tiene que ver con toda esta cuestión de la muerte espiritual. El hecho de todos estos sacrificios, el hecho de toda esa sangre derramada, tenía que ver con que el pueblo de Israel estaba espiritualmente muerto. Y no eran santos. Y tenían que volverse santos. Y para eso existía todo este sistema de sacrificios y todo este sistema de ofrendas, para que ya no estuvieran muertos espiritualmente. Y eso es lo que este libro nos está recordando. Lo peor que nos puede pasar en la vida es estar muertos espiritualmente y estar separados de Dios. Por eso Él proveyó de un medio para poder restaurar esta relación con Él. Y esa es la esencia del libro de Levítico. Evitar que estemos separados de Dios. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. El hecho de que tengamos este libro tan pesado de leer, porque de pronto se vuelve tan pesado de leer, el hecho de que exista ese libro es para que podamos, el pueblo de Israel como tal, pudiera tener en ese momento un sistema en el cual pudiera reencontrarse con Dios. Nosotros tenemos otro sistema. Esa es la esencia del libro de Levítico. Y el libro continúa con el capítulo 25, en el capítulo 25, perdón, con algo maravilloso, que es el cuidado de la tierra, algo que era totalmente revolucionario para la época. Lo vimos allá con José, cuando en medio de todo este caos de que iba 7 años de buena tierra y después otros 7 años donde iba a estar así. Si lo quieren ver por ahí así, los egipcios tenían una cuestión del cuidado de la tierra basado en las crecidas del río Nilo. Las civilizaciones apenas estaban entendiendo lo que era el sedentarismo.
Normalmente, en esas épocas, muchas de las civilizaciones eran nómadas, apenas estaban estableciendo en lugares. Esto le daba al pueblo de Israel conciencia necesaria para el cuidado de la tierra y también se instaura el año del jubileo, una celebración que permitiría a los judíos poder recuperar sus tierras, porque recordemos esto, la tierra se las ofreció Dios. No era una cuestión que ellos estaban ganando por sí mismos. Entonces, los israelitas como pueblo debían de ser conscientes de que no podían quitarle las tierras a los demás solamente para enriquecerse de una manera indebida. Y el capítulo 27 es curioso. Es un recordatorio a todos del cuidado que debemos tener cuando prometemos algo a Dios. Yo no sé cómo les fue con el capítulo 27. A mí me sacó por ahí unas confusiones medio raras, pero es curioso este capítulo porque los israelitas fueron ordenados a dar o a consagrar ciertas cosas al Señor y a su servicio. La primera cosecha, los machos de las primeras crías de los animales, los primeros hijos varones, los diezmos de sus ganancias. Sin embargo, había muchos que de pronto se querían exceder en esto de los requerimientos y de pronto como cualquier persona que va a las bravas y de pronto dice, ah, sí, yo el diezmo está bien, pero yo aparte voy a dar otro cacho porque sí, y de pronto cuando hay bendición, ah, qué padre, yo ya se lo prometí a Dios, y de pronto cuando venían los tiempos malos, híjole, es que o sea, sí le dije a Dios que le iba a dar el 30%, pero es que ahorita no me va a alcanzar. Yo creo que mejor ahora no le voy a dar el 30, tal vez le voy a dar nomás el 20. Y no, ahora para el siguiente mes me recupero casi casi. Llegaba el siguiente mes y peor. No me va a alcanzar para darle ahora ni el 20, ahora le voy a tener que dar nomás el 10. A muchos israelitas le estaba pasando eso. Justamente estaban teniendo estos problemas. Y en estos casos era posible dar dinero en lugar de una persona o de un animal o de una propiedad. A veces ciertas personas hacían votos impulsivos o muy poco realistas. Así que a fin de motivarlas a pensarlo bien antes de hacer cualquiera de estos votos o hacer cualquiera de estas promesas, había una penalidad allí. Así que Dios les enseñó a que no se tenían que retractar de sus promesas cuando hicieron algún voto en su nombre. Y esto lo vamos a ver más adelante, con dos situaciones que a personajes les costaron también las vidas, por andar haciendo promesas ahí a lo aventado. Ya nos encontraremos con esas promesas más adelante. Y bueno, para concluir el libro, este libro de Levítico, ya para darle un cierre, me gustaría hacerlo con el capítulo 26. Me lo salté deliberadamente. Me gustaría hacerlo con el capítulo 26, el cual es un recordatorio tremendo de las consecuencias de lo que estamos hablando ahorita, de las consecuencias de obedecer y de no obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Las buenas creo que a todos nos gustaron, ¿no? Leemos las buenas cosas que nos da obedecer a Dios y está bien padre, está bien bonito escuchar todo eso. Pero los castigos por la desobediencia no están tan padres. O sea, yo no sé si cuando los leyeron sí fue como, ah, sabemos que Dios es omnisciente, pero aquí, en este momento, Dios le está haciendo a saber a Moisés básicamente el futuro del pueblo. O sea, es casi una profecía de lo que al pueblo le va a pasar. De hecho, a tal grado de que hasta el exilio ya está aquí profetizado. Aunque Moisés no lo comprendiera completamente, que era lo que Dios le estaba diciendo, de todos modos, Dios estaba siendo consciente, ahí sí, de que el pueblo en algunos momentos era obediente y en algunos momentos era bastante desobediente. Y ya les había tocado experimentar las consecuencias de ambas cosas. Sin embargo, el capítulo termina con una promesa. La promesa de que si el pueblo se arrepiente, Dios va a seguir siendo fiel y justo a su promesa. Y esto es lo increíble de nuestro Dios, hermanos. En verdad, esto es lo increíble de nuestro Dios. Y quiero compartirles este texto. Yo sé que lo tienen todos ahí en su Biblia, pero quiero compartirles el texto. Levítico 26, 44 y 45. Dice lo siguiente: a pesar de todo, y aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos. Tampoco romperé mi pacto con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Antes,
recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes a la vista de las naciones saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Ahora, quiero que pongan atención en el hecho de que dice, antes recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes a la vista de las naciones saqué de Egipto para ser su Dios. Ese pacto es el pacto que Dios hizo con el pueblo allá. Lo vimos en la predicación, allá cuando se les presenta. Y el pueblo dice, sí. A los días ya lo estaba rompiendo. A los días ya estaba en su pachangón allá con el becerro de oro. Y después, como vamos a ver ahorita en el libro de Números, se la van a pasar quejándose de Dios. Y aún así, Dios le sigue diciendo, me voy a acordar de ese pacto. Yo soy el Señor. Me voy a acordar de ese pacto para ser su Dios. Y esa es una de las cosas más padres de este libro. Porque aún a pesar de todas las cosas que tuviera el pueblo, aún a pesar de todas las veces que el pueblo se pudiera equivocar, la pudiera regar, si el pueblo se arrepentía, si el pueblo en verdad se arrepentía, Dios iba a estar allí con ellos. Y esa es la esencia del libro de Levítico. Por eso es tan padre el libro de Levítico. Podríamos clavarnos a estudiar cada ofrenda, cada fiesta, cada sacrificio y sacar un montón de cosas de lo que se hacía. Cada vez que vayamos al libro de Levítico, recordemos eso. Recordemos que la esencia de este libro es, hay un camino para poder regresar a Dios. Y Él mismo ya lo ofreció. Y por eso quiero recordarles el video. Quiero recordarles este video que vimos la semana pasada. Para los que ya lo vieron, ya teniendo todo el contexto de lo que hemos visto sobre Levítico, tal vez caigan o cuadren un poquito más algunas cosas. Para los que no estuvieron o no lo pudieron ver, espero que sirva para poder darle cierre al libro de Levítico. Y quiero compartírselos aquí. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional. Es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando.
Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Nosotros tenemos un sistema diferente, un sistema basado ahora en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en ese sacrificio perfecto. Porque todos los demás sacrificios, al final, todo ese sistema se volvió imperfecto. Y gracias al sacrificio de Jesús, es que ahora nosotros podemos tener esa relación con nuestro Dios. Y entonces, ahora sí, cierra el libro de Levítico y empieza el libro de Números. Por fin empieza el libro de Números. Y el libro de Números abre con un versículo bastante interesante. Y aquí me gusta mucho esta ilustración que hace esta misma compañía del Proyecto de la Biblia, porque cierra con esto. Números 1:1. El Señor habló a Moisés
en la tienda de reunión. Eso es lo que dice Números 1:1. Si recuerdan, cuando empezamos el libro de Levítico, allí ese primer versículo dice que lo llamó desde la tienda de reunión. O sea que Moisés no estaba en la tienda de reunión, todavía no podía entrar. Entonces, resaltando esta cuestión, hay dos cosas que quisiera que viéramos. Uno, pues es el hecho de que ya podía escuchar la voz y Moisés ya podía entrar, lo cual simbólicamente nos da a entender que pues el libro de Levítico sí funcionó, al menos por el momento, ¿no? Al menos por el momento brindó de esa oportunidad para que Moisés pudiera entrar, para que el pueblo pudiera restablecer esa relación, esa comunión directa. Y la segunda es la temporalidad en la que estamos. Porque aquí, a partir de este momento, vamos a empezar a trazar una nueva línea de hechos a través de esto. Porque Números 1:1, si lo tienen allí en su Biblia, Números 1:1 dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después que los israelitas salieran de Egipto. ¿Qué es lo que quiere decir? Estamos en el libro de Números, ha pasado un año entero desde que salió. Ya pasó un año enterito desde que el pueblo salió de Egipto hasta este momento donde estamos en el libro de Números. Tenemos que un poquito visualizar esta cuestión, porque vamos a entrar en un viaje de 40 años en este libro. Entonces, para tener todo esto en orden, digámoslo así, vamos a ir trazando una línea que ahorita les voy a compartir. Pero antes de ir trazando esa línea, quiero comentarles un poquito acerca pues, del libro de Números, ¿no? O sea, ¿qué onda con el libro de Números? El libro toma su nombre por los dos censos que vemos aquí, la cantidad de números que vemos en el libro, la cantidad de gente que había de cada tribu, hombres dispuestos para la guerra, en el primer censo y en el segundo censo que aún no leemos, pero que ya vamos a leer en las siguientes semanas. Entonces, básicamente el libro de Números toma su nombre por eso. Antes, o incluso en la Biblia hebrea, este libro se llamaba Bedifbar, Pemiftar, perdón, Pemiftar, que literalmente significa en el desierto, aludiendo al lugar donde se desarrolla pues toda la trama que vamos a ver en el libro de Números. Ahora, tal vez este libro también te pueda resultar un poquito tedioso por todas las listas de nombres que vienen en algunos capítulos. Pero para hacer un poco más sencilla la lectura de este libro o el análisis de este libro, vamos a enfocarnos en la cuestión de los tiempos, justamente para ir ubicando qué onda, qué pasa con todo lo que está narrado en este libro, porque recuerda que estamos manejando una de las dos principales fechas usadas, que es conocida como la fecha temprana. No sé si recuerdan esta línea del tiempo que les había compartido hace unas semanas, donde hablábamos José, Abraham, íbamos con toda la descendencia de Abraham, perdón, Isaac, Jacob, después sus hijos y terminábamos con José. Bueno, vamos a empezar una nueva línea a raíz de Moisés, básicamente, ¿no? Para ir trazando todos los tiempos aquí con el Éxodo. Y quiero mostrarles de una vez esta línea. Antes de entrar con todo, les voy a mostrar esta línea. Espero que se vea muy bien, espero que no se vea tan chiquito. Si tienen celular, pueden hacerlo un poquito más grande. Si están en un dispositivo más grande, espero en verdad que se pueda ver lo más posible. ¿Vale? Si no, para la siguiente semana voy a procurar hacerlo un poquito más grande, pero espero que lo alcancemos a ver todos. Entonces, rápido, así. ¿Qué es lo que tenemos en esta línea del tiempo? Bueno, basados en esta manera de contar los años, porque hay dos, entonces, basada en la que más se utiliza, tenemos que Moisés muy probablemente nació cerca del año 1527 antes de Cristo. ¿Por qué cerca? Recuerden que tener una cuestión histórica en estos años es muy difícil.
O sea, en verdad, históricamente es muy difícil poder dar fechas en concreto. Por eso, de hecho, la Biblia es uno de esos libros bastante interesantes por el registro histórico que lleva. Muy poca literatura en ese tiempo tenía un registro tan claro sobre la temporalidad. Pero aún así, aún con todo eso, de pronto se vuelve muy complejo poder decir fue exactamente en esta fecha. Por eso vamos a utilizar este término, cerca del 1500, ¿no? Cerca del. Por eso dice K ahí antes del número. Cerca del 1527 nació Moisés, alrededor de 278 años después de la muerte de José, perdón. Tenemos que 40 años después, en el 1478 a.C., a sus 40 años aproximadamente, Moisés huyó a Madián. Después de esto, tenemos la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo, fechada en el 1446 a.C. Ahora, según Éxodo 12:40, los hebreos cumplieron 430 años en Egipto la noche que salieron de Egipto, justamente. Lo cual se puede tomar, hay dos maneras de tomar esto, y esto depende mucho de la interpretación que dé el comentarista que esté hablando, ¿no? Algunos lo fechan desde que llegó Jacob a Egipto, otros lo fechan desde que llegó José a Egipto. Entonces, dependiendo de la línea que uno quiera tomar, se cuentan los 430 años y entonces 430 años estuvo el pueblo hebreo en Egipto como tal. Y aquí, en esta situación de la salida de Egipto, es donde vamos a empezar a contar los años judíos. Lo que vamos a ver más adelante, lo que les comentaba ahorita que dice allí en el libro de Números, ¿no? El día primero del mes segundo del segundo año. Se empiezan a contar del día en que el pueblo salió de Egipto. Entonces, después de eso, después de ese año 1446, recuerden que vamos hacia atrás porque vamos hacia el año cero, se entrega la ley en el monte Sinaí. Según Éxodo 19:1, esto pasó el primer día del tercer mes. O sea, del momento en el que salieron de Egipto al momento en el que están en el monte Horeb y que Dios le da las tablas y le da la ley a Moisés, pasaron 3 meses. Después de eso, tenemos ya en Éxodo 40 la siguiente fecha o el siguiente momento donde podemos fechar. Éxodo 40:17, que es cuando se levanta el tabernáculo, el primer día del segundo año. ¿Vale? Entonces, ya tienen un año entero. El pueblo de Israel tiene un año completo allí. Desde que salieron de Egipto hasta que estaban allí puestos en el monte, en el monte Horeb. Entonces, quítenle de un año que ya pasó, quítenle los 3 meses más o menos de que habían pasado de que salió a que le entregan. Entonces, el pueblo tenía, ¿qué son? 9 meses, ¿no? Sí, 9 meses. 9 meses que estaban acampando allí en las faldas del monte Horeb. Entonces, aquí es donde se levanta el tabernáculo, ya más o menos en el año 1445 a.C. Ahora, aquí van a pasar muchas cosas en muy poco tiempo, porque nosotros tenemos narrado desde Éxodo que se levantó, pero en Números tenemos que el día primero del mes segundo. Pero allá en Números 9, si no me equivoco, ahorita un evento que vamos a ver justamente, se habla otra vez del día que se levantó el tabernáculo. Entonces, vamos de a poquito, vamos tratando de trazar esto de manera cronológica. Porque en Números no está tan cronológico que digamos, hay algunas cosas que pasan antes que están después y otras cosas que pasan después que están antes. Entonces, vamos ahí trazándolo. Tenemos que el primer día que se levanta el tabernáculo, o sea, el primer día del segundo año, tenemos esa situación, se levanta. Y tenemos los eventos que pasan en el libro de Levítico, allí en el capítulo 8, 9 y 10, que es donde tenemos parte de historia que será como una pausa a todas las leyes y todas las cosas que se vienen diciendo de los sacrificios y todo. Tenemos un momento de historia. ¿Y qué es lo que pasa allí en esos 3 capítulos? Bueno, tenemos la consagración de los sacerdotes, tenemos los 7 días que pasan los sacerdotes dentro del tabernáculo, y tenemos la muerte de los hijos de Aarón, tenemos la muerte de
Nadab y Abiú, ¿vale? Entonces, primer día, se levanta el tabernáculo. Primer día del segundo año, se levanta el tabernáculo. Ese día que se levanta el tabernáculo hay fiesta. Se consagran a los sacerdotes. Está la fiesta, se visten a los sacerdotes, se ora por ellos, están allí. Y después entran 7 días al tabernáculo y están allí 7 días. Salen. Pasa lo de los hijos de Aarón. Ofrecen fuego extraño, se mueren. Después que los tienen que ir a sacar y toda esa parte de la historia que estamos viendo allí. Todo eso pasa en un periodo muy corto de tiempo. Todas esas emociones están pasando en un periodo muy, muy corto de tiempo. Déjenme, me bajo aquí mi mano porque no sé por qué se me subió. Entonces, ahora sí, les regreso aquí a la presentación. Entonces, los eventos del libro de Levítico, esto que se les está diciendo al pueblo, y después de eso, tenemos las ofrendas de las tribus que están narradas allí en número 7. Las primeras ofrendas que se traen el día que se levantó el tabernáculo, si todos van allí en número 7, perdonen que ahorita tengo, o igual que mi suegro, tengo otra versión ahorita aquí a la mano, pero dice el primer versículo del capítulo 7, el día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario, y después los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas. Juntos llevaron 6 carretas, y entonces, a partir de aquí, las tribus van a empezar a traer por tribu una ofrenda cada día durante 12 días. Y tenemos justamente a partir del primer día hasta el día 12 las ofrendas que las tribus están trayendo. ¿Vale? Nos encontramos todavía allí en estos primeros días de que se levantó el tabernáculo. Y después, en Números 9:1, que ya lo leímos, también se le manda a Moisés, otra vez para el pueblo, la celebración de la Pascua. Ahora, aquí les puse la primera celebración de la Pascua. Hay algunas versiones que lo marcan como la primera celebración de la Pascua y hay algunas otras versiones que lo marcan como la segunda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta Pascua la están celebrando como pueblo ya definido. La primera vez que lo celebraron, la primera vez que había pasado, fue cuando salieron de Egipto. Allá en Éxodo, si recuerdan, cuando están saliendo y que Dios les ordena celebrar este evento a raíz de la muerte de los egipcios, a la raíz de la muerte de los primogénitos egipcios. Esa podríamos, de hecho, es considerada la primera celebración de la Pascua como tal. Les digo, hay algunas versiones en la Biblia que marcan esta como la primera, pero en realidad la primera fue aquella, ¿no? Creo que se los puse aquí primera nada más para que pudiéramos tener este contexto, resaltar este momento, pero sí tenemos que tener como bien presente. Esto es como la primera vez ya formal, digámoslo como tal, ya con todas las cosas que Dios les había dicho de cómo la tenían que celebrar, ya con todas las reglas y todo lo nuevo que tenían a raíz del tabernáculo, que tenían a raíz de todas estas nuevas leyes. Esta es como la primera vez, si quieren verlo oficial, ¿no? O la primera vez institucional, casi, pero la primera vez, primerita, esta sí es la buena, fue la que pasó allá cuando salieron de Egipto. Entonces, déjenme, les regreso otra vez aquí la pantalla. ¿Y cuándo se celebró esta Pascua? El día 14 del primer mes del año segundo. Entonces, de que se levantó el tabernáculo a que se está celebrando aquí la Pascua, han pasado 14 días nada más. Entonces, todo el libro de Levítico pasó en menos de 14 días, básicamente. Todo eso que nos aventamos en 27 capítulos pasó en menos de 14 días. De hecho, pasó en menos de 7 más o menos. O por ahí de 8 días, perdón. Y ahora sí, terminando esto de la celebración de la Pascua que está en Números 9, nos vamos a ir a Números 1:1. Ahora sí, con el que empezamos este libro de Números, que dice que Dios le habló a Moisés el día primero del mes segundo del segundo año de su salida de Egipto. Entonces, ya pasó un mes entero del segundo año, vamos al segundo mes, digámoslo
en términos totalmente actualizados de nosotros, no porque así lo sea, nomás para que lo entendamos, el año 2, febrero, básicamente, el segundo mes del segundo año, primer día, febrero, 1 de febrero del segundo año, es lo que está pasando, ¿no? Entonces, se estima que se tardaron alrededor de un mes en realizar este primer censo que estamos viendo aquí. Y posteriormente, ahora sí ya nos saltamos a números 10.1 que leímos ayer justamente, porque dice que el día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó y los israelitas avanzaron hasta Parán, caminando por 3 días antes de empezar a quejarse nuevamente. Entonces, el capítulo 10, con el que cerramos la lectura de esta semana, nos muestra toda la preparación del pueblo de Israel para por fin partir de donde estaban. Pasó ya un año y un mes completitos de que salieron hasta que ya por fin van a emprender el viaje a la tierra prometida. En los próximos capítulos se nos van a ir 39 años. Así, de volada. Vamos a descubrir por qué tuvieron que pasar 39 años. Porque pasa algo bien curioso y que vamos a justamente estudiar la siguiente semana. Pero, para que se den una idea, y sí quiero que nos ubiquemos en esto para que podamos ir entendiendo por qué de todas estas cuestiones. Un año pasó. Un año y un mes pasó para que el pueblo pudiera tomar camino para irse ahora sí a la tierra prometida. Entonces, ya que tenemos esto un poquito más, no sé si más claro, espero que sí, el censo de los israelitas es muy importante, era muy importante para ellos. ¿Por qué? Era necesario que supieran cuántos hombres podían participar en la guerra, porque así iban a determinar la fuerza militar de Israel antes de dar el primer paso hacia su conquista, porque debemos de tener bien en cuenta esto. Dios les prometió esta tierra allá en Éxodo, pero les dijo eso. Éxodo 23, del 27 al 30, dice, en toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los hebeos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año. No sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante numeroso para tomar posesión de la tierra. El pueblo tenía que luchar por esa tierra. Dios se las había dado, pero el pueblo tenía que hacer su parte en esta historia. Entonces, ¿por qué el censo? ¿Cuál era la necesidad del censo? Primero, ver con cuántos hombres contaban. Y pregunta así de examen rápida, ¿con cuántos hombres contaban en total para la guerra? Chan, 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 chan. Más de 600,000. Más de 600,000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? O sea, sí, son más de 600,000. Pero ¿quién tiene por ahí cerquita la cifra exacta de cuántos salieron? Les doy pista. Números 2. Hacia el final del capítulo. Chan, chan. 603,550. Eso. 603,550 tropas tenían. Entonces, ¿a quiénes no se incluyó en esta lista? A los levitas. A los levitas. ¿Por qué no se incluyó a los levitas en esta lista? Porque ellos no iban a salir a la guerra, ellos se iban a encargar de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Ok.
Eli ya nos dio esta respuesta. Otra pregunta, pero que no nos va a contestar Eli. ¿Por qué era importante la labor de los levitas? Van a servir en el tabernáculo. Tenemos allí justamente en el capítulo 3 qué es lo que van a hacer. Pero ¿por qué era importante la labor de los levitas? Porque ellos se encargaban de las cosas únicas de Dios. Ok, ellos iban a encargar de las cosas que tenían que ver con el templo, pero ¿por qué eso era importante? O sea, van a ir a la guerra. ¿Por qué es importante andar cuidando el templo? Bueno, en este caso el tabernáculo. ¿Qué chiste tiene andar cuidando el tabernáculo si van a ir a pelear? Muy, era Él. porque se encargaban de los sacrificios para, para los, perdonarlos, bueno, no perdonar, para los que, de los sacrificios y para resguardar el arca del pacto. Esas son parte de las funciones de los levitas, que justamente eran las tareas que tenían que cumplir. Pero ¿por qué esto es importante para el pueblo? Si van a ir a la guerra, lo que necesitan son hombres, que peleen. Van a ir a conquistar una tierra. ¿Por qué la necesidad de guardar a un grupo de personas? Ok, ya me dijeron sus funciones, sí, esas son las funciones que tenían que cumplir. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué no mejor juntar a los levitas y ya, o sea, después vamos a ver cuánta cantidad de levitas también hay? ¿Por qué no también ellos tienen que ir a ayudar allá? ¿Por qué nada más se tienen que enfocar en eso? Es que eran los elegidos de Dios, eran de Él. Hace esa aclaración, por eso los levitas eran diferentes a todos los demás. Decían, estos son míos. Sí. Los levitas son míos, son para atenderme. Pero ¿por qué es importante atender? O sea, mi pregunta es esa. Sí, ya vimos las cuestiones, lo que tienen que hacer, pero ¿por qué es importante atender eso? ¿Por qué era importante atender a Dios? Básicamente es la pregunta. Pues porque es Dios, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, digo, si Dios los estaba acompañando, Dios estaba con ellos, ya sabían que Dios estaba allí, lo que necesitaban era más hombres para ganar las batallas y la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se tenían que dedicar a eso y no también a la guerra? ¿Cuál era la necesidad? Los que iban a la guerra eran los elegidos para ir a la guerra, claro. Bueno. Y los demás eran elegidos para atender las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué eran importantes? Pues porque unos eran para una cosa y los otros eran para otra. Ya vamos cayendo. Dígame como yo les dije hace ratito, pues porque es Dios y así lo decidió. Casi. Dígame. Bueno, eran el vínculo con el Dios Todopoderoso. Ellos, más que necesitar más ejército, primero necesitaban al Dios Todopoderoso para poder conquistar todas esas tierras. Y los levitas eran un vínculo necesario, bueno, que Dios así lo estableció, ¿no? El vínculo para tener esa relación, para depender de Dios, esa relación que Dios quería tener siempre con su pueblo. Y los levitas eran encargados de que esto así fuese, ¿no? Con ellos, porque si nada más se hubieran ido a la guerra ellos solos, por muy especiales que hayan sido, escogidos a los mejores guerreros y todo eso, necesitaban del poderío de Dios para poder dar todos estos lugares. Sí, justamente a eso es a lo que quería caer. O sea, a eso es la parte que
que quiero que vayamos viendo en este sentido. ¿Por qué era tan importante? Para empezar, pues Dios había ya designado un espacio, un lugar en concreto, para que el pueblo pudiera estar en comunión con Dios. ¿Por qué era importante? Dios iba a estar con ellos. Recuerden un poquito más allá atrás cuando Dios les dice, ya no voy a acompañarlos. Y entonces el pueblo se desmorona emocionalmente. Así. Claro, Y dice, no, es que... Y Moisés le dice, a ver, espérate, si tú no vas a ir con nosotros, pues mejor mátanos. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de andar sufriendo todas esas cosas casi casi? Para que el pueblo pudiera cumplir el propósito, el pueblo debía entender que la comunión con Dios no se debía de romper. Y la labor de los levitas era estar cumpliendo con todas estas cosas que el Señor había mandado en el libro que acabamos de terminar ahí en Levítico, con todas esas cosas para que el pueblo pudiera estar en comunión con Dios. Y a través de las guerras que iban a tener posteriormente, a través del cuidado que Dios iba a tener de ellos, porque recordemos que están en medio del desierto, ¿no? Para los cuidados que iba a tener de ellos allí en medio del desierto, para todo eso, Dios seguía ofreciendo el medio para que el pueblo pudiera estar en comunión con su Dios, porque no es que nada más lo fueran a necesitar, dependían de Dios para todo lo que iban a hacer. Y la tierra no la iban a obtener por sí solos. Y de hecho, los capítulos que vamos a ver hoy y los que vamos a ver en los siguientes días van a ser la muestra de eso. Cuando el pueblo quiso hacer las cosas por su propia mano, sí, cuando el pueblo quiso hacer las cosas por ellos mismos, se fueron así. O sea, pero metidota de patas. Entonces, ¿por qué era tan importante la labor de los levitas? ¿Por qué era tan relevante la labor de los levitas? Por eso, porque era, o sea, su labor. Sí, o sea, lo que le decía ahorita, hermana, usted dígame por eso. Sí, Dios había dicho eso. Pues Dios lo había ordenado así, meramente, también. Es una respuesta. Y no es mentira. Dios había ordenado que ellos iban a ser los que iban a estar allí a su servicio y no iban a tener no iban a tener herencia de tierra y tampoco iban a tener herencia de un montón de cosas y no iban a tener mucho. Iban a tener a Dios. Nada más. Nada más. Así, nada más, ¿no? Por decir casi nada, ¿no? Y dentro de todo esto, pues cada uno se iba a encargar, y ya lo vimos ahí con los meraritas, con los cuatitas, cada uno se iba a encargar de una cierta cosa. Y ya para cerrar, hermanos, quiero compartirles algo que a mí me llamó mucho la atención. No sé si a ustedes les llamó mucho la atención cómo se tenía que ordenar el pueblo allí. Porque una vez que les dice cómo están contados y todo eso, en eso mismo Dios le dice cómo es que se tienen que ordenar respecto al tabernáculo. No sé si recuerdan los videos anteriores que habíamos visto, donde veíamos el tabernáculo en medio de todas las casitas de campaña donde estaban así. Pero aquí, que ya vemos esta cuestión del orden, más a profundidad, vemos un par de cuestiones. Y miren, aquí hay varias interpretaciones respecto a cómo es que estaba el pueblo ordenado, así. O sea, no en el sentido de que desobedecieran la voz de Dios, ¿no? O la orden de Dios de dónde se tenían que acomodar. Quiénes iban en el norte, quiénes iban en el sur, quiénes iban en el este, quiénes iban en el oeste. Más bien una cuestión de la figura que formaba. Porque hay varias interpretaciones. Creo que la más lógica que todos podemos encontrar. Perdónenme que está en inglés, no lo pude encontrar en español, por más que quise buscarlo en español, no lo pude encontrar en español. Pero tenemos aquí, en el centro, espero que todos lo alcancen a ver, el tabernáculo. Y tenemos más o menos así, un orden de cómo estaban puestos. Tenemos hacia el norte, Neftalí, Dan y Aser. Hacia el sur, perdonen que también aquí está visto desde una manera diferente. A la derecha tenemos Neftalí, Dan, Aser. Hacia el sur tenemos, a la izquierda aquí tenemos a Gad, a Rubén, a Simeón. A lo que sería el este tenemos a Isaacar, a Judá, a Zabulón. Y lo que sería el oeste tenemos a Manasés, a Efraín y a Benjamín. En
esta sería una idea como muy general, así de cómo por lógica tal vez se tendrían que haber organizado. Era muchísima gente, recuerden. Algunos textos, como les he dicho, hablan acerca de que eran más o menos 300, eran 3 millones de personas. Vimos que eran 600,000, ¿qué les dije? 600,000, 603,550 hombres para la guerra. Pero algunos estiman que había 3 millones, otros dicen que eran más de 2 millones, no hay una cuenta clara, ¿no? Pero pónganle ustedes que entre 2,5 millones y 3 millones de personas. Entonces, espacio necesitaban un montón, un montón, un montón, un montón. Entonces, esa puede haber sido una distribución. Otra distribución que muchos le atribuyen y que es una cuestión de una lectura que de hecho vamos a ver más adelante cuando veamos la historia de Balaam, es esta. Decían que la distribución, esto es un poquito más complicada tal vez de ya visualizar de una manera clara en el espacio, pero dice que respetando lo que la orden que Dios había dado, tenemos otra vez el tabernáculo aquí en medio, y las tribus se organizaban así, o sea, no se iban hacia los lados, totalmente, hacían una forma de una cruz. Y así los que quedaran hasta atrás, quedaran hasta atrás, pero no quedaba gente hacia el noreste, por ejemplo, hacia el noroeste, hacia el sureste o hacia el suroeste. Todos estaban así, en línea casi recta, en función del tabernáculo. Les soy honesto, a mí se me hace muy complicado ver una distribución de esta manera por la cantidad de gente que estamos hablando, pero bueno, se las platico porque existe y mucha gente atribuye que la distribución estaba así completamente, ¿no? Hacia el norte, Dan, Aser, Neftalí, hacia abajo, Rubén, Simeón y Gad, hacia el este, Judá, Isaacar y Zabulón, hacia el oeste, Efraín, Manasés y Benjamín, con las cantidades de hombres de batalla que había. Y bueno, nada más para que podamos terminar con una imagen un poquito más así, un poquito más clara, como se los comentaba. Un último video, ya saben que a mí me encantan estos videos de renders, de diseñadores, entonces, imagínense algo así. Probablemente era más, porque quién sabe cuánta gente había por Carpo, pero imaginémonos algo así. Tenemos el tabernáculo en medio, tenemos la distribución. Recuerden, está el tabernáculo, enfrente tenemos aquí está súper chiquito, pero enfrente está para ofrecer los sacrificios. La parte norte era la parte que podríamos decir que es la derecha. ¿Vale? Entonces, imagínense esto. ¿Qué cosa? Estamos hablando de muchísima gente. Aquí tenemos la distribución con los levitas también, lo de los sacerdotes y los que tenían que estar al servicio del templo. Y bueno, tenemos por fin el tabernáculo, les decía, esta es la entrada. Para ubicar bien, siempre cuando veamos, el norte va a ser hacia la derecha, el sur va a ser hacia la izquierda, el este va a ser donde estaba la entrada y el oeste va a ser la parte trasera del tabernáculo. Porque así se tenía que ubicar así se tenían que ubicar. Y bueno, esta parte ya la vimos en otros videos. Entonces, era muchísima gente. O sea, y una de las cosas que de hecho vamos a ver más adelante es que el pueblo, o los pueblos, cuando se enteraban de que los israelitas venían, tenían miedo. ¿Y cómo no iban a tener miedo? Claramente tenían miedo por todas las obras que habían escuchado que Dios estaba haciendo por ellos. Pero otra de las razones era que era un montón de gente.
Era un montón de gente los israelitas. Entonces, cerremos el día de hoy con esta imagen para que nos hagamos una idea. Por ahí encontré un videíto que espero mostrarles la siguiente semana, ya una vez que vemos esto de cómo arrancaban, con esto de los estandartes y cómo es que iban formados y marchando. Porque pues, ahí les encargo mover a 3 millones de personas, porque todos tenían que levantar sus tiendas de campaña, y ahí les encargo a ver cómo se van a andar moviendo todos, ¿no? Entonces, imagínense, estaba leyendo un comentario que nada más, o sea, nada más considerando a los 603,550 hombres para la guerra y sus casas de campaña, imaginando que todos los estás distribuyendo en casas de campaña de más o menos de a 10, necesitas un espacio de 20 kilómetros cuadrados para que ellos se establezcan. Ahora imagínense los 2 millones y medio, 3 millones de personas. O sea, es una monstruosidad de espacio. Y lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Para que nos vayamos haciendo una idea de lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces, vamos a terminar aquí el estudio de hoy, hermanos. Otra vez, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su esfuerzo. La siguiente semana continuamos. Aquí voy a parar la grabación